ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Es muy importante porque tiene que ver con usted, con su vida, con sus hijos, con la forma como sus hijos se van a educar en la escuela, en el colegio, en la universidad. Tiene que ver con cuántos impuestos usted tiene que pagar, tiene que ver con qué tipo de vehículo usted tiene que manejar, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Y les contaba que en el año 2000, las Naciones Unidas, que es lo más parecido que tenemos ahorita a un gobierno mundial, tomaron una serie de determinaciones de cómo iba a ser el mundo en el año 2015. Ellos, supuestamente los funcionarios de las Naciones Unidas, hicieron una serie de proyectos, de normas, de leyes, para modelar cómo iba a ser nuestro planeta y cómo iba a ser nuestro estilo de vida en el año 2015. Eran cosas aparentemente muy interesantes, muy positivas, no lograron conseguir ninguna. Entonces en el 2015 se volvieron a reunir y decidieron que iban a diseñar cómo iba a ser el mundo, su vida, la mía, en el año 2030. A esto se le conoce como la Agenda 2030. Y mucho de lo que pasa, repito, en cada país de este planeta, hay casi 200 países que componen las Naciones Unidas, y a veces no entendemos qué es lo que está pasando, por qué el mundo está como está. Y si no entendemos, pues somos vulnerables. Resulta que todas las naciones, todos los países del mundo tienen una cosa que se llama la Carta Magna o la Constitución, que es la ley fundamental de ese país. Todas las demás leyes tienen que adaptarse a esa Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Por eso en Costa Rica se hizo una cosa, y muchos países lo tienen, que se llama la Sala Cuarta o la Sala Constitucional, porque si los diputados, que normalmente no saben mucho de leyes y son los encargados de promulgarlas, si los diputados aprueban una ley y esa ley vulnera los derechos de algún ciudadano o de alguna ciudadana, esa persona puede apelar a la Sala Cuarta, que es la que se llama constitucional, porque es la que tiene que defender y velar porque todas las leyes se adecúen a esa Carta Magna, a esa ley fundamental de los países que es la Constitución. Entonces, pues Nicaragua tiene la suya, Rusia tendrá la suya, China la de ellos, nosotros tenemos la nuestra. Eso no tendría nada de extraño, ha ocurrido siempre. Lo extraño es que a partir de 1950 empezaron a surgir una serie de organismos internacionales, dentro de ellos las Naciones Unidas. Y estos organismos internacionales pues afiliaron a la mayoría de países de este planeta. Y cuando un país se afilia a la Organización de Estados Americanos o a la Organización de las Naciones Unidas, tiene que firmar un convenio o un contrato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está el truco de todo esto? El truco está en que una vez que usted firma un contrato con estas organizaciones, que se llaman supranacionales, porque están, supra es encima, sobre, están encima de los gobiernos nacionales. Cuando un país firma un contrato con estas organizaciones, las normas que estas organizaciones imponen tienen autoridad sobre la constitución de cada país. Y aquí es donde está el truco, repito, y esto es muy grave. Entonces, para que haya una constitución en un país, eso es una cosa complejísima. Hay que convocar a una asamblea constituyente, se organizan plebiscitos, se redactan durante años y años modelos, se votan, se desechan, se modifican. Tiene que haber como una catástrofe. Por ejemplo, en Costa Rica opera la Constitución del año 1949. Estamos en el 2023, estamos hablando de hace ya 74 años. ¿Por qué hubo una Constitución en el 1949 en Costa Rica? Porque en el 48, o sea, el año anterior, hubo una guerra civil, que fue la última. O sea, hubo una calamidad, una catástrofe que obligó a reestructurar todo el país. 49 años. 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 49 añ
Pues usted y yo no nos damos cuenta, pero nuestros embajadores, presidentes, ministros constantemente están firmando acuerdos con organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, y cada uno de esos pactos que se firma, de esos acuerdos a los que se llega, tienen más valor legal que la propia Constitución y las leyes de nuestro país. Sin que haya ninguna guerra, sin que haya ningún escándalo, sin que haya ninguna catástrofe. Y esto ocurre en todos los países del mundo. Entonces, lo que antes se llamaba la soberanía, la capacidad de un país para decidir por sí mismo sus propias leyes y su forma de gobierno, ya no existe. Y lo que a nosotros nos venden como democracia ya no existe. Porque que yo sepa, usted no ha votado por ningún funcionario de las Naciones Unidas, ni hacen elecciones. Esas elecciones que se hacen a nivel de cada país, pues es para darnos a tolillo con el dedo, para tenernos contentos como chiquitos, creyendo que estamos decidiendo algo, cuando realmente todo viene decidido desde arriba por personas que usted no sabe cómo se llaman, por las que nunca votó y por las que nadie le preguntó. Ese es el problema en que está el mundo ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a la gente no le gusta alguna determinada norma o alguna ley determinada, pues se enoja con el presidente o con los diputados de su país y los insultamos y les gritamos, pero estos pobres señores y señoras no tienen ningún poder de decisión. Quien fija los tipos de interés a los que el banco le presta dinero a usted para que construya su casa o para que vaya a pasear, no es el Banco Central de Costa Rica. Eso es un cuento que lo hacen creer a usted. Eso se llama el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Los dos pertenecen a las Naciones Unidas. Quien decide qué va a producir un país y qué no va a producir, qué puede exportar y qué no puede exportar, no es el gobierno nacional. Todo eso viene dado desde arriba. Quien decide qué tipo de educación van a recibir sus hijos no depende del ministro o la ministra de Educación de Costa Rica, depende de una rama de la ONU que se llama la UNESCO, que es la rama de las Naciones Unidas que se encarga de la educación, la ciencia y la cultura. Entonces vivimos en un mundo donde sí, en tinieblas, existe un control mundial. Esto no es conspiración, ni es que uno es un loquito que tiene miedo de... No. Es que eso es real. Existe un gobierno y es un gobierno al que nadie ha votado, es un gobierno al que nadie ha elegido y que usted no conoce y que toma decisiones que afectan su vida, su economía, su salud, la de sus hijos, sin tomar en cuenta la opinión suya para nada. Pues bien, entonces el primer intento de cambiar el mundo entre el año 2000 y el 2015 falló. ¿Qué ocurrió entonces? Como no pasó nada, ni cuenta nos dimos que eso estaba ocurriendo, entonces el 25 de septiembre del año 2015, y aquí tengo algunas notas, porque cuando son fechas y eso prefiero tenerlo anotado, el 25 de septiembre del año 2015 se vuelve a reunir la Asamblea General de las Naciones Unidas y adopta una cosa que se llama la Agenda 2030. Ya el mundo no iba a cambiar del año 2000 al 2015, sino que ahora otro periodo de 15 años, pero ahora el mundo va a ser como ellos quieren antes del año 2030. Y dice así: la Asamblea General de la ONU adoptó hoy, 25 de septiembre del 2015, supongo que usted no se enteró de la noticia, ¿o sí? Probablemente estaba viendo a ver si la Liga por fin lograba ganar el campeonato, o quién había acabado Miss Universo, porque con eso es con lo que nos distraen. La Asamblea General de la ONU adoptó hoy 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. ¿Quién no va a querer eso? El problema es cómo. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Qué profundo. O sea, la pobreza es un problema. Lo descubrimos en el año 2015 y nos costó millones de dólares y un montón de reuniones averiguar eso. La agenda plantea 17 objetivos. Y estos objetivos, yo empecé hoy hace 8 a contarles algunos. Bueno, agua potable para toda la gente, acabar con la pobreza, igualdad de género, que en realidad pues ya había igualdad de género y lo que hicieron ahora fue desigualarla y fregarnos a todos los varones. Y así por el estilo.
Cosas a las que si alguien se atreve a oponerse o levantar la mano va a decir: este tipo es un loco o es un fanático, porque aquí no va a querer agua limpia, aquí no va a querer que se acabe la pobreza. Entonces la agenda plantea 17 objetivos, pero lo que sigue es el problema. Esos 17 objetivos tienen 169 metas de carácter integrado e indivisible. Cualquier persona, en cualquier lugar, usted encuentra cuáles son los 17 objetivos. Lo que no va a encontrar es cuáles son las 169 metas. O sea, que cada objetivo tiene 10 metas específicas. Y ahí es donde está el truco del asunto. Muy bien, 169 metas. Y estas metas, dice, son de carácter integrado. O sea, no puede separar una de otra. Carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Como esto ocurrió el 25 de septiembre de 2015, ese periodo de 15 años terminaría el 25 de septiembre del 2030. Nos faltan ya poquito más de 7 años. Probablemente en estos últimos 7 años usted ha notado cómo ha acabado ya la pobreza, cómo hay paz en el mundo, cómo no está pasando nada en Rusia. Pero nadie pregunta, nadie cuestiona, porque esas cosas no se pueden lograr. ¿Qué fue lo que lograron? Meternos la ideología de género, cambiar los sistemas escolares. O sea, la idea es apuntar a un montón de cosas a las que nadie puede decirle que no, para dentro de esas cosas meter sus verdaderas metas y objetivos. Dice, al adoptarla, esta estrategia, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y más vulnerables. Yo pregunto, los estados están comprometidos a hacer alianzas para lograr estos objetivos, basándose sobre todo en las necesidades de los más pobres y más vulnerables. Cuando usted ve a todas estas señoras lesbianas y todos estos señores transexuales y toda esta gente, ¿le parece que son personas pobres y vulnerables? ¿Le parece que son indígenas? ¿Le parece que son mineros que se están rompiendo la espalda en los socavones en Bolivia? ¿Le parece que son campesinos que están dejando la vida en las zafras de caña? ¿Le parece que son cogedoras de café? ¿O le parece que son más bien chiquitas de papi que no tienen nada que hacer en la universidad y que el cerebro no les da para sacar ni una carrera y entonces se dedican a sacar maestrías en estudios de género que nadie sabe qué es eso? Todo esto es pura palabrería, esto es papel mojado, que aquí no hay ningún interés ni por los pobres ni por los vulnerables. Simplemente lo que querían era establecer un tipo de cultura completamente diferente al que está basado en los valores tradicionales del cristianismo. Y si alguien no lo puede ver, pues probablemente está ciego. Dice la declaración, capaz de que se me va la hora otra vez hablando de esto. Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al 2030. O sea, les quedan 7 años para resolver lo que el mundo no ha podido resolver en miles de años aquí para atrás. A combatir las desigualdades dentro de los países. Dentro de los países que no haya desigualdad en Costa Rica. Pero dice, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos. Hay una diferencia. Dentro de los países y entre los países. Entonces tiene que acabarse la desigualdad dentro de Costa Rica, pero también tiene que acabarse la desigualdad entre Costa Rica y China, entre Costa Rica y Alemania, entre Costa Rica y Etiopía. ¿Usted cree que lo van a lograr en 7 años? Entonces, ¿por qué estos cerebros privilegiados, esta gente que no se dedican nada más que a estudiar y analizar, por qué se reúnen a hacer esta serie de boberías? Eso no es nada más que un experimento. Ni ellos mismos se la creen. Dice, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Ahí está la palabrita. A proteger los derechos humanos. Si la Declaración de Derechos Humanos existe desde hace décadas, ¿por qué la están protegiendo ahora? Y a promover la igualdad entre los géneros, que eso es mentira. Había igualdad, lo que hay ahora es desigualdad. Ahora todo está en contra del varón. La carga de la prueba ahora ya no está a favor del acusador, sino del acusado. A las muchachas les lavaron el cerebro. Yo tengo muchachitas de aquí de la iglesia, señor pastor, pero es que no hay justicia. ¿Cómo es posible que haciendo el mismo trabajo en la misma oficina un varón y una mujer y al varón le paguen más? Y mi respuesta fue, mijita, ¿dónde está pasando eso? Dígame, yo voy y le ayudo a firmar la denuncia.
Porque antes de que existiera esta agenda ya hay leyes de trabajo y hay códigos de trabajo en cada país. Antes de que existiera esta agenda, la Constitución de Costa Rica dice que ante la ley todos los ciudadanos somos iguales. Lo que hicieron no fue promover la igualdad, sino la desigualdad, porque ahora es mentira lo que dice la Constitución. Pero recuerde que los tratados que se firman con los organismos supranacionales tienen más autoridad que la propia Constitución. La Constitución de Costa Rica dice que mi esposa y yo somos iguales ante la ley. Las nuevas leyes de igualdad de género dicen que no. Que si yo acuso a mi mujer de agresión, tengo que llevar testigos, un video donde me pegó. Entonces mi mujer lo único que necesita es ir y decir, me maltrata, y yo voy para la cárcel, sin ninguna prueba. Entonces no somos iguales. Mi palabra ante la ley no vale lo mismo que la de una mujer. Es todo lo contrario. Y si yo digo esto en público, como lo estoy diciendo, entonces te acusan de homófobo, de misógino y un montón de cosas que uno no sabe ni muy bien qué quiere decir, pero que suenan muy feo. Los 17, oiga qué interesante, dice: promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales, señalaron los estados en la resolución. Los 17 objetivos de la agenda se elaboraron en más de 2 años de consultas públicas. ¿Usted se acuerda cuando lo consultaron? Bueno, 2 años duraron consultándole a usted. Eso es una mentira del tamaño de una catedral. Nadie se da cuenta. Cuando se da cuenta es que ya firmaron y se entera de esto porque algún periodiquito ahí se le ocurrió incluirlo. Pero esto no aparece en la primera página de La Nación, ni en La República, ni aparece en Teletica, ni en ninguna parte. Cuando usted se da cuenta, las leyes que le imponen desde afuera, gente por la que usted no votó, ya están controlando su vida, su educación, sus finanzas y la de su familia. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Hay un gobierno supranacional. Ahora sigue la agenda, ya voy a terminar, me faltan 7 páginas. La agenda implica un compromiso común y universal. No obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los estados tienen soberanía plena sobre su riqueza. Oiga, las Naciones Unidas diciendo que los estados tienen soberanía plena, dándonos permiso. Primero, que no la tenemos, y segundo, que antes sí la teníamos. Sobre sus propias metas nacionales, eso sí, apegándose a los objetivos de desarrollo sostenible, dispone el texto aprobado por la Asamblea General. Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los objetivos de desarrollo sostenible incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre, vamos muy bien, lograr la seguridad alimentaria, vamos genial con eso, garantizar una vida sana, por eso lo vacunaron, y usted no podía decir que no, porque aquí estaba, garantizar una vida sana, y lograr la igualdad de género, que ya hablamos de eso, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, por eso ahorita le van a quitar el carro y se lo van a cambiar por una bicicleta o un velocípedo, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Ya nada de eso lo teníamos hasta que estos señores se les ocurrieron inventarlo. Todo esto es un caballo de Troya, es un paquete de medidas a las que nadie, en su sano juicio, repito, le puede decir que no, para meter lo que a ellos verdaderamente les interesa. Y es que en este momento hay un plan determinado para que el mundo sea de la forma que a 20 o a 10 o a 5 o a 500 señores y señoras se les ocurrió allá en las Naciones Unidas. Y le aseguro, porque no aparece ningún nombre propio, aquí no hay ningún nombre propio, no hay nombre de ningún presidente, de ningún ministro, de ningún candidato. Es un organismo del que nadie sabe quiénes lo forman, ni cómo llegaron ahí. Costa Rica nombró una representante, se llama doña Cristiana de Figueres, una señora de la que yo creo que nadie en Costa Rica ha votado por ella, pero ni para conserje, pero ahí de Figueres, y entonces la nombramos de representante y llegó ilusionadísima a Costa Rica diciendo que el problema de este planeta es que hay demasiada gente. Vivimos 8.000 millones de personas en este planeta, que hay que reducir la población a 500 millones de personas. O sea, nada más hay que deshacerse de 7.500 millones de seres humanos. Ella viene diciendo que hay demasiada gente, pero no se suicida. O sea, quieren quitar, pero a los otros. Ellos quieren seguir chupando el frasco. Entonces este es el mundo en el que usted y yo estamos viviendo, y curiosamente es un mundo del que la Biblia tiene mucho que decir. Ese libro tan antiquísimo, ese libro que alguna gente dice que es anticuado, que tiene mucho que decir. Y vamos a empezar esta mañana corriendo y usando la Biblia en el libro del profeta Daniel.
Daniel creo que es el capítulo 3. Al principio quizá no le va a quedar muy claro y va a tener algunas dudas. Espero que al final tenga más dudas todavía. Daniel capítulo 3. Es una historia muy conocida. Versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor, era el emperador de Babilonia, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Muy bien, este es un hombre que tiene todo el poder del mundo, es el máximo gobernante conocido en el planeta en ese entonces, y tiene una idea brillante. Como no tienen que gastar todo el oro que tiene y toda la plata, hace una estatua. Probablemente la estatua es del mismo, porque los gobernantes son así, humildes. Hace una estatua del mismo, que según la Biblia mide 60 codos de altura. Un codo equivale a 45 centímetros, 60 codos serían 27 metros de altura. Eso es mucha estatua. 27 metros de altura es como un edificio de 9 pisos, de oro. Y mide 6 codos de anchura, o sea 2.70, 2 metros 70 centímetros. No quiero saber cuánto puede pesar eso, no quiero saber cuánto costó. La cosa es que él puede darse ese lujo, y así que tiene esa idea brillante, hace algo más. Dice: envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen los sátrapas, que son los gobernadores de cada provincia, los magistrados y capitanes, oidores, que son como los jueces, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. O sea, era un imperio bien estructurado, tenía una burocracia, tenía 120 provincias, y en cada provincia pues había gobernadores, jueces, tesoreros, capitanes del ejército. Era un imperio centralizado en Babilonia, pero que alcanzaba muchísimos territorios. Les mandó a todos estos oficiales para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta es como la inauguración oficial de ese monumento prodigioso que el mundo nunca había visto nada como aquello. Y entonces se reunieron, ahora vienen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Es como un poquito repetitivo, pero quieren meternos algo en el cerebro y hay que poner atención. Y el pregonero, una especie de heraldo, esto sería como ¿qué sería? ¿El ministro de qué? De comunicaciones del reino. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Voy despacio. Es una estatua, dijimos, de 27 metros de altura por 2 metros 70 de ancho. La levanta, la erige en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y manda, si usted se acuerda del versículo anterior, que vengan todos los oficiales, todos los burócratas, gobernadores, capitanes, jueces, oidores. Entonces entienda una cosa, porque yo recién convertido leía esto y como que no lo entendía. La impresión que me daba, no es que no lo entendía, la impresión que me daba es que Nabucodonosor reunió a toda la gente del reino, que eran millones de personas, para que adoraran una estatua. Eso es imposible. Primero porque no cabían en la llanura de Dura, seguro porque aunque hubieran cabido, el que queda en la última fila pues ni siquiera alcanza a ver la estatua. Lo que dice el texto no es que llamó a toda la gente, llamó a los oficiales de cada provincia, que deben de haber sido miles, ya juntos, los de 120 provincias, y cada oficial de esos representaba a la lengua y a la cultura de su provincia. Eran como los representantes legales. Y entonces ahí tienen su orquesta, Nabucodonosor, tocan todos sus instrumentos, y esa es la señal para que toda esta gente que habla diferentes idiomas, visten de forma diferente, comen cosas distintas, tienen culturas y adoran a dioses muy distintos unos de otros, toda esta gente tiene que postrarse y adorar una estatua, no a Nabucodonosor, sino la estatua de oro que Nabucodonosor levantó. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no convocó a toda la gente del imperio? Bueno, porque no tenían la tecnología, ni los medios de transporte, ni ninguna cosa para movilizar a toda esa cantidad de gente, ni para que todos los pobladores del imperio babilónico pudieran ver simultáneamente la estatua maravillosa que Nabucodonosor había levantado. Entonces lo que él hace es que obliga a que vengan los funcionarios del Estado en representación de sus provincias, y que al arrodillarse ellos, al postrarse y adorar la estatua, pues están representando a toda la gente que gobierna. No sé si me estoy explicando hasta acá, pero es que esto es importante que quede muy claro, y ahora después usted va a ver por qué. Obviamente ustedes saben la historia.
ahí hay 3 personeros que son funcionarios del Estado, pero que son miembros del pueblo de Israel, gente que son circuncidados, gente que son descendientes de Abraham. Y esos dicen: ni por toda la plata del mundo nosotros vamos a doblar nuestra rodilla delante de esa estatua, nosotros doblamos nuestra rodilla solo delante del Dios que creó el universo. Y los amenazan con matarlo, y bueno, si nos matan, nos matan. Estos no eran cualquier oficinista ahí del imperio, eran consejeros del rey, eran ministros. Y entonces los acusan, obviamente. Usted sabe que en todos los trabajos hay sapos. Los acusan y dicen: rey, entre todo ese gentío que había ahí se postraron, usted estaba distraído y no pudo ver, pero hay 3 tipos que no les dio la gana tirarse de panza ahí para adorar a su estatua. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces el rey, que tenía un carácter un poco agrio, en el versículo 14 los manda a llamar y les dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de todos los instrumentos os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, aquí lo que hay es un desafío directo: 1, a la fe de estos 3 muchachos, y número 2, al Dios. O sea, ¿qué clase de Dios existe que tenga poder como para librarlos a ustedes si yo los condeno a muerte? O sea, note qué interesante. ¿Por qué los condenan a muerte? Son ministros, le han servido al rey durante años. ¿Qué han hecho de malo? Los están condenando a muerte porque se robaron algo del tesoro público, porque asesinaron a alguien. No, porque no quieren darle honra y culto a una estatua por más oro que tenga. Eso es todo. Es el único delito del que los están acusando. Y ahora el rey los pone entre la espada y la pared: o se postran ahí delante de la estatua, o los voy a matar. Y los voy a matar de una forma espantosa. Los voy a tirar al horno donde hacemos el pan. Oigamos qué dicen ellos. Verso 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: perdón, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. He aquí, recuerde que ahí había un desafío al Dios de ellos. ¿Qué Dios los va a librar? He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esto es una declaración de fe. Está diciéndole al rey: usted está equivocado. Si hay un Dios que tiene poder para librarnos, y Él nos puede librar perfectamente. Pero lo que sigue me gusta más. Verso 18 dice: y si no, sepas. Nunca entendí ese sepas. Yo habría escrito: y si no sabe, habría traducido: si no sabe, oh rey. Suena raro, pero bueno, ahí está. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Voy despacio. Tenemos la fe, dicen ellos, absoluta, la confianza, la certeza total de que el Dios nuestro es tan poderoso que para Él sacarnos de ese horno de fuego que tú has hecho es nada. Lo que no estamos seguros es si dentro del plan de Dios está librarnos o dejarnos morir ahí. Estamos seguros que tiene el poder, pero si Él no quiere librarnos, ni aún así vamos a doblar nuestra rodilla. No sé si, para mí esto es uno de los momentos más sublimes de toda la Biblia. Estoy seguro que Dios tiene el poder para sanarme, pero si no me quiere sanar y quiere llevarme en esta, igual le voy a adorar y le voy a servir. Estoy seguro que Dios tiene el poder para prosperarme financieramente, pero si las cosas no me salen bien este año, ni el otro, ni durante 5, por más difícil que se ponga el tema y cuesta arriba, yo no me voy a apartar del Señor. Aquí estoy con Él. Es lo que dijo Job: aunque me mate, en Él esperaré. Es lo que dijo la reina Esther: voy a ir, y si tengo que perecer, que perezca, pero yo tengo que hacer lo que es correcto que yo haga. Qué diferente esto del evangelio que tenemos hoy en día. Voy a la iglesia a ver si encuentro esposo. Si no encuentro, pues me salgo y me voy para el baile. Voy a la iglesia a ver si encuentro mujer. Si no encuentro, voy a la iglesia a ver si prospero. Voy a la iglesia a ver si me curo. No, hermano, uno viene a la iglesia y se acerca a Cristo porque Él es digno de ser adorado en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. A veces pasan cosas que no entiendo, pero aunque no las entienda, yo mantengo mi fe de que Él tiene el poder para librarme. Y si no me está librando de eso en este momento, algún propósito tendrá que yo que no entiendo y que tal vez no me gusta, pero que al final el nombre de Él va a ser glorificado y yo voy a terminar bendecido. Esta es la diferencia entre predicar el evangelio verdadero y predicar la guachacha que están predicando hoy en día de payasos y fantasmas y duendes y
Esta es la diferencia. Entonces, estamos en el capítulo ¿qué? 3, pero ese no es mi tema. Vamos al capítulo anterior de Daniel 2. ¿Tienen tiempito hoy? Después del culto vamos a hacer 2 cosas. Lo de la iglesia infantil, que es una vez al mes, y necesito que algunos varones y mujeres que quieran quedarse un ratito nos ayuden a hacer unos trabajitos livianos que hay que hacer por ahí, recoger algunas cuantas cosas. Si pueden quedar unos 3 o 4, genial. Pero bien, estamos en el capítulo 2. A este mismo Nabucodonosor, el diseñador de estatuas, tuvo un sueño, y en el sueño él quedó confundido porque no entendía muy claro qué era lo que había soñado. Ni siquiera se acordaba qué era lo que había soñado. Y entonces llama a Daniel, que era compinche de Sadrach, Mesach y Abednego, eran amigos. Lo llama y Daniel empieza a explicarle qué fue lo que soñó. Versículo 29. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por lo que había de ser en lo porvenir. Okay. Este rey que controla ese imperio tan grande no puede controlar el futuro. Y entonces está desvelado, dando vueltas en la cama y pensando: ¿cómo irá a ser el mundo? ¿Qué irá a pasar conmigo, con mis hijos? ¿Cómo irá a ser el mundo dentro de 50 años o dentro de 500? Cuando uno no tiene que preocuparse por pagar las cuentas, ni pagarle al banco, ni nada, le da por pensar en esas cosas. Y en esa preguntadera y en ese insomnio que tiene, al final se cansa, se queda dormido y tiene un sueño. Dice: estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. La gente quiere conocer el futuro, por eso van donde brujos, donde hechiceros, por eso leen horóscopos en vez de estar leyendo la Biblia, porque la Biblia tiene mucho que decir acerca del futuro, y eso es parte de lo que estamos tocando hoy. Entonces, te vinieron pensamientos sobre lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Aquí hay 2 verdades. Una, el ser humano tiene interés en saber cómo va a ser el futuro. Y 2, Dios tiene interés en revelarle al ser humano cómo va a ser el futuro. Pero no va a usar ni el horóscopo, ni los brujos, ni los hechiceros. Va a usar su palabra y su Espíritu Santo. Y una vez que Daniel le pone las cartas sobre la mesa y le explica esto al rey, dice: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Verso 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Vamos despacio. ¿Qué ve el rey en su sueño entonces? Una imagen, una gran imagen, pero no es cualquier imagen. Dice que esta imagen era muy grande, su gloria era muy sublime y su aspecto era terrible. No fue cualquier cosa lo que vio. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Tremendo sueño, para haberlo soñado hace 2600 años. ¿Qué es lo que Dios le está mostrando? Recuerde que Nabucodonosor está desvelado porque él quiere saber qué va a ocurrir en los siglos venideros, y Dios está interesado en mostrárselo. Pero como este es un pagano, Dios usa un intermediario para darle esa revelación. Utiliza a su profeta, a Daniel. Y Daniel le dice: lo que soñaste es una imagen, ya ustedes oyeron. Imagínense una estatua, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el muslo, los lomos de bronce, piernas de hierro, y donde terminan las piernas, los deditos de los pies, están mezclados. Es una mezcla rarísima, es una mezcla que no existe en la naturaleza. Es hierro mezclado con barro. Usted no puede mezclar el hierro con barro. Lo mezcla con carbón y tiene acero, pero lo mezcla con barro y no pasa nada, no lo puede mezclar. Así que es una mezcla antinatural, es una mezcla extraña. Y de pronto, mientras el pobre rey en su sueño está tratando de descifrar qué es aquello, viene una piedra desde el cielo cortada, no con mano, dice, y golpea la estatua. No la golpea en la cabeza, la golpea exactamente en los pies, que son una mezcla ¿de qué? De barro, de lodo con hierro. Y la estatua se viene al suelo. Pero no solo se viene al suelo, sino que se empieza a desmenuzar.
Y se empieza a desmenuzar primero el barro con hierro, luego el hierro de abajo para arriba. Luego el bronce, luego la plata y luego el oro, y desaparece todo eso, y la piedra que fue cortada no con mano y que hiere la estatua empieza a crecer hasta convertirse en una montaña gigantesca que llena toda la tierra. Lo que Nabucodonosor tuvo ahí fue una revelación del futuro, de los futuros imperios mundiales. Recuerde que él es un emperador. Es una revelación política de cómo iba a desarrollarse la historia de la humanidad. Y si usted lee un poquito la historia, eso ocurrió. El reino de Babilonia cae y luego viene uno que ya no es tan brillante, no tiene el mismo poderío, pero todavía es un imperio, el imperio medo-persa, que es la parte de plata, que tiene el pecho y los brazos. O sea, un brazo es el imperio medo y el otro es el imperio persa. Y luego viene Alejandro Magno y destruye a los medo-persas y da inicio a un gobierno mundial. Toda la cultura griega, todavía hoy en día, muchísimas de las palabras que usted utiliza son tomadas del griego. La filosofía con la que razonamos, la lógica, son tomadas del griego. Llena el mundo entero. Y las armas que usa el ejército de Alejandro, todas son de bronce. Y luego viene un cuarto imperio y destruye el imperio de Alejandro. Es un imperio fortísimo, es de hierro, es Roma. Y Roma, la parte de hierro, como la de plata tenía dos partes, el brazo derecho y el izquierdo, la parte de Roma tiene dos partes, una pierna izquierda y una pierna derecha. Son el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, porque los católicos dicen que somos la única iglesia que no está dividida, está más dividida que los evangélicos. Para empezar, tiene dos divisiones gigantescas: la iglesia católica apostólica y romana y la iglesia católica ortodoxa, que tiene también su papa, que no se llama papa, se llama patriarca, que tiene millones de seguidores en todo el mundo, en Rusia, en Grecia, en Turquía, en Estados Unidos, en el planeta entero, que tiene sus catedrales, sus santos, sus mártires, todo lo mismo, igual que la católica apostólica y romana, nada más que no reconocen al papa, porque en la Edad Media una cosa se llamó el cisma, que significa la separación. Entonces ahí tenemos las dos piernas, están vivas todavía, el imperio existe. No, pastor, no me voy a decir eso. La historia dice que Roma cayó allá y que con la caída de Roma empezó la Edad Media. Sí, hermano, pero Roma todavía existe, no como un imperio visible, político, pero es un imperio religioso que sigue controlando los gobiernos y las naciones. Y la etapa final, el último imperio que va a haber, según Daniel, o según el sueño que tuvo Nabucodonosor, va a ser una aleación extraña de la naturaleza de Roma, el hierro, con alianzas humanas, el barro. Y Daniel lo dice así, son alianzas humanas. Y en los días de estos reyes, o sea, de estos 10 últimos reyes, recuerden que los piecitos terminan en 5 deditos cada uno, si a usted no le ha pasado una chapeadora por encima. En los días de estos reyes, dice, va a ocurrir algo, una piedra cortada no con mano. Va a venir y va a herir los gobiernos del mundo en los días de estos reyes. Y los sistemas imperiales, los sistemas políticos que conocemos van a caer, y esa piedra cortada no con mano, o sea, no tiene un origen humano. Está hablando de Jesús de Nazaret, que no fue engendrado de sangre ni de carne, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ese va a crecer hasta establecer un reino que se posesione de toda la tierra, que es lo que la Biblia conoce como el milenio. No sé si me estoy explicando hasta aquí. ¿Qué es lo interesante para nosotros, pastor? ¿Qué nos importa eso que ocurrió hace 2500 o 2600 años? Pues nos importa mucho, porque estamos viviendo precisamente en los días de estos reyes. Roma gobernó toda Europa, parte de África y parte del Asia Menor en su época. Pero el centro, la cabeza, estaba obviamente en Italia, en Roma, en Europa. Bueno, cuando usted ya estaba vivo en sus días, los países europeos que duraron 2000 años matándose entre ellos, Europa era una carnicería. Ahí en la historia hay cosas que se llama la guerra de los 100 años. No hubo un año en 2000 años que los europeos no estuvieran en guerra. Los portugueses mataban españoles, los españoles mataban franceses, los franceses mataban ingleses, los ingleses atacaban a los alemanes. Y todo eso llegó hasta nuestra época, hasta la Segunda Guerra Mundial todavía. Empezó entre países europeos. Alemania ataca a Polonia, Francia e Inglaterra se meten a defender a Polonia y luego toda Europa se divide. Pero cuando termina la guerra, y hace poco, en nuestra generación, ocurre algo. Los países europeos deciden unirse.
y formar algo que se llama la Comunidad Europea y quitar los pasaportes, quitar los impuestos, los aranceles de aduanas. Usted puede pasar mercancía de un país europeo a otro. Si usted puso los pies qué sé yo, en España, nadie le va a pedir nunca un pasaporte si cruza Italia, si cruza Portugal, si va a Francia, ya nadie le va a pedir papeles. Se convirtieron en una sola unidad. Daniel había visto un reino al final de los tiempos donde el hierro de Roma se iba a aliar con barro por medio de alianzas humanas. Eso es lo que tenemos en estos días. Y en los días de estos reyes va a ocurrir algo. No sé si el otro año o dentro de 5, pero me llama mucho, poderosamente la atención, que las Naciones Unidas hayan escogido estas fechas, perdón, y pongan 2030 como el año límite para que algo diferente tenga que ocurrir en este planeta. Me parece que no hay casualidades. Y en este momento, si se pudiera hablar de un gobierno mundial o de un imperio mundial, habría que hablar de las Naciones Unidas. Y ellos establecen una fecha. Se las dejo ahí para que mediten en eso y paso a mi tercer punto de esta mañana. ¿Les parece bien? Que aparentemente no tiene nada que ver, pero que al final vamos a tratar de amarrarlo todo. Tengo unos datos que estuve buscando por ahí y que quisiera compartir con ustedes porque son interesantes. Hay un website o un sitio web que se llama Journal, una revista digital. Dice esto lo publicaron hace poco, son expertos en tecnología, expertos en ciencia. Dice, hasta el año 1900, póngame atención por favor, hasta el año 1900 el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que en 100 años después de Jesucristo la gente sabía el doble de lo que sabía cuando nació Jesús. 200 años después de Jesús la gente sabía el doble de lo que sabía en el año 100. Que en el año 1900 la gente sabía el doble de lo que sabía la gente en el año 1800. Pero eso ocurrió hasta el año 1900. El conocimiento humano avanzaba, pero lento. Recuerde que no es sino hasta el siglo XV que Gutenberg inventa la imprenta y empiezan a imprimirse los primeros libros. Casualmente fue una Biblia, lo primero que se imprimió. Ya con los libros aumenta un poquito más la capacidad y el conocimiento de la gente y entonces ocurre algo. Dice que en 1950 el conocimiento humano ya no esperaba cada 100 años para duplicarse, sino que en 1950 se duplicaba cada 25 años. Desde el año 2000, muchos de ustedes ya estaban vivos en el año 2000, dice el conocimiento humano se ha duplicado cada año. ¿Usted tiene idea de lo que eso significa? La cantidad de conocimiento que hay en el mundo hoy y dentro de un año en el mundo se va a saber el doble de los cientos de millones de cosas que no es que usted ni yo lo vamos a saber, es que a nivel global va a haber tantísimo conocimiento que es el doble cada año. No sé si yo logro transmitir lo que esto significa, pero es que es una cosa impresionante. El artículo se llama El conocimiento se duplica casi cada año. Y, dice, está programado para aumentar. En este momento, ahorita, mientras yo estoy hablando, 3.000 millones de personas en este planeta, 3.000 millones de personas tenemos un teléfono móvil, o lo que llamamos nosotros un celular. Y todo ese conocimiento, la inmensa mayoría de ese conocimiento está al alcance de su teléfono. Que usted use el teléfono para hacer juegos o para ver fábulas, eso es otra cosa. Pero usted tiene acceso a bibliotecas, a libros, a documentos, a conferencias científicas. El conocimiento del mundo lo anda usted en el bolsillo o en el bolso suyo, en la cartera suya, hermano. Cosas con las que hace 500 años no podía soñar ni los sabios más grandes, están al alcance de un botón suyo y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Parte de lo que está pasando, aparte de que hay una revolución social y política, es que hubo una revolución tecnológica. Y lo que quiero es conectarle ahora esta parte de la tecnología a la Biblia para que usted entienda que hay cosas que están ocurriendo ahora que ninguna otra generación las pudo entender antes que nosotros. Y que por eso estamos más cerca de todas estas profecías bíblicas de lo que usted y yo nos podríamos imaginar. Voy a ver si tengo otros datos por aquí y ya después vamos a entrar.
Hace 2000 años Jesús le dijo a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio del reino a todas las naciones, ¿sí? ¿Recuerdan? Y cuando lo hayan predicado, entonces ¿qué? ¿Perdón? Entonces era el fin. Hermano, ese es un mandamiento imposible de cumplir. Piense quién está diciendo esto: Jesús. ¿A dónde? En un pueblecito perdido de Palestina, allá donde el diablo dejó la chaqueta. ¿A quién se lo está diciendo? A 12 individuos, uno de los cuales ya es un traidor. Los otros son pescadores que nunca han caminado más de 50 kilómetros alrededor de su pueblo, donde lo más rápido que usted puede viajar en aquel momento es en burro. O sea, si le han dicho: sí, Jesús, nos vamos a predicar a la India y a China, tráigame el burro. Hermano, al burrito se le gastan las patas y no llegan a medio camino. Las distancias eran increíbles. Los viajes en barcos se contaban por meses o por años. Y no era que había una flota de barcos ahí, era cada tantos meses tocaba un barco puerto. Y si usted de casualidad estaba ahí, pues, y tenía plata, podía contratar el pasaje. Y el viaje le tomaba, a los españoles les tomaba 4 o 5 meses llegar desde el puerto de Palos hasta las costas de América. Eso costaba un viaje. ¿Cómo iban a evangelizar todo el mundo 12 hombres? Era imposible. En este momento, gracias a los telefonitos que usted tiene ahí en la mano, que sus hijos tienen para jugar, gente en Pakistán, en países musulmanes, en la China, en Albania, en países ateos, pueden accesar a internet y ver videos de sermones, escucharlos en su propio idioma, pueden leer literatura cristiana. Nunca ninguna generación tuvo la posibilidad de alcanzar a todas las naciones con el mensaje del evangelio, sino en nuestra generación. Ha habido grandes predicadores, grandes avivamientos en la historia. ¿Quién no ha oído hablar de Billy Graham? Pero Billy Graham iba a Inglaterra, hermano, predicaba una campaña allá, pero si estaba en Inglaterra no podía estar en África, no podía estar en ninguna otra parte. Alguien insignificante como yo, puedo estar predicándoles a ustedes acá, y este mismo mensaje, sin moverme de acá, lo pueden estar viendo en África. Les llega a unos reportes de Irlanda, de América del Sur, del mundo entero. ¿Cuál generación tuvo eso? Tuvo esa opción, tuvo esa posibilidad. Ninguna. Países donde yo nunca he puesto un pie, sé que hay docenas, a veces esperamos que centenares de personas que siguen los mensajes. Nunca he ido y no, de momento no estoy pensando en ir. Pero el mandato que Jesús dio, perdón, tengo la garganta desarmada. El mandato no es la adolescencia. El mandato que Jesús dio, ninguna otra generación pudo cumplirlo antes. Necesitábamos algo que ahora tenemos. Necesitamos una revolución tecnológica. Es lo que decía el mismo libro de Daniel en el capítulo 12. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dice: cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. ¿Y cómo define Dios el tiempo del fin? ¿Cómo se lo define Daniel? Mucha gente trasladándose de un lugar a otro, que es lo que tenemos, el sistema moderno de transporte, y la ciencia aumentará a una velocidad, como estaba diciendo esta gente del website Journal, donde casi que cada año se está duplicando el conocimiento de la humanidad. Yo les he dicho esto otras veces: si su papá o su abuelito resucitaran y lo vieran a usted con un teléfono en la mano de los modernos, creerían que es magia. Si los teléfonos eran unos aparatotes con disco y usted le da, era lo más lindo, usted le da y el disco se volvía a tener un resortito. Es que le decimos teléfonos inteligentes, pero eso no son teléfonos. Usted lo que anda cargando ahí es una biblioteca, una oficina, es reloj, es una linterna, es radio, es televisión, es internet. Le puede contar los pasos que da por día, le puede tomar la presión arterial. Es una agenda, son mil, es más, ni siquiera sabemos, nosotros ni siquiera sabemos sacarle todo el potencial que tiene un simple telefonito. Cuando en la década de los 60 los Estados Unidos mandaron las expediciones Apolo a la Luna, los computadores de esas expediciones eran con tubos al vacío. Eso se calentaba y tenían que tenerlos en un cuarto refrigerado. Eran computadores casi como la estatua de Nabucodonosor. Eran unos cajones gigantescos, cuadrados, tenían ventiladores y aire acondicionado, pues no, aquello se fundía. Con eso llegaron los hombres a la Luna. Y el teléfono celular que andan sus hijos tiene más capacidad de procesamiento, óigame esto, que los computadores que llevaron al hombre a la Luna. Eso es lo que usted tiene en la mano. Y ni siquiera se da cuenta. Usted lo que hace: ay, mira, salió el modelo 14 y tengo el 13. Hay que ir a vender esta porquería y comprar el nuevo, para que la gente vea que puedo comprarme el 14. Hasta ahí nos da el cerebro.
No importa que deje de comprarlo fiado y con tarjeta de crédito y pagando interés, pero la gente tiene que ver que ando lo más moderno. Es triste cuando uno tiene que depender de cosas para sentirse alguien y ni siquiera entender qué es lo que tiene. Pero todo eso tiene que ver, voy a ir rápidamente, es más, hay un filósofo alemán, ese no conoció teléfono, se llamaba Friedrich Nietzsche. Nietzsche dijo una frase espectacular. Era ateo. Fue el hombre que dijo que Dios había muerto. El que se murió fue él, murió loco con una sífilis galopante, pero era un genio. Y una de las cosas maravillosas que dijo Nietzsche dijo, el hombre es una cuerda suspendida entre el animal y el superhombre. Cuando yo no conocía a Cristo, eso me voló el cerebro. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. La obsesión de Nietzsche era que el hombre podía llegar a evolucionar hasta dejar de ser humano y convertirse en algo más que humano, en un superhombre. Hitler le compró la idea. Pero ¿sabe qué es lo que busca la tecnología? Es exactamente lo que Nietzsche había anunciado. Busca convertirnos en superhombres. Ahora tenemos teléfonos inteligentes, se está hablando de casas inteligentes. El edificio de la Mercedes-Benz en el Paseo Colón es el primer edificio inteligente en Costa Rica. Se habla de ciudades inteligentes. Lo único que nos hace falta es tener personas inteligentes, pero ya tenemos de todo lo demás. Ahora la idea es tener inteligencia artificial, porque ya la natural no funcionó. La tecnología es el intento del ser humano de llegar a ser dioses. Y está bueno, gracias a la tecnología hay medicinas, hay transporte, hay tantas cosas buenas, pero tenemos que tener cuidado y ponerle un balance escriturario, un balance bíblico a eso, hermanos. Voy a contarles, porque esto lo he contado varias veces. Vean lo que está pasando. Esto es un periódico inglés, un periódico británico, se llama The Guardian. Escribe esto, dice: el sistema de crédito social, ahorita les explico qué es crédito social. El sistema de crédito social de China es un masivo sistema de datos para monitorear y modelar el comportamiento de las empresas y los ciudadanos. El sistema, que se ha comparado con una herramienta orwelliana de vigilancia de masas. Orwell George fue un tipo genial que escribió un libro llamado 1984, de vigilancia de masas. Es un ambicioso proyecto en marcha, una serie de datos masivos y procesos habilitados de inteligencia artificial que adjudica a las personas un puntaje crediticio basado en su comportamiento social, político y económico. O sea, el gobierno chino, que tiene 1.300 millones de habitantes, diseñó un sistema de tecnología basado en internet, en los teléfonos que la gente usa, para adjudicarle a cada uno de sus 1.300 millones de ciudadanos un puntaje. ¿En qué se basa ese puntaje? No, ¿cuánto trabaja usted? ¿Cuánto produce? ¿Qué opina en política? Y ahí lo van sumando para asignarle a cada uno de esos 1.300 individuos un porcentaje. Dice: a los individuos con puntajes bajos se les puede incluir en una lista negra o prohibir el acceso a servicios como transporte aéreo o terrestre, mientras que aquellos con puntajes altos pueden contar con privilegios. El gobierno chino aspira a que la totalidad de sus ciudadanos, o sea 1.355 millones, estén bajo este sistema para el año 2020. Esto no lo escribió un evangélico fanático ni loco, sino un periodista famoso, se llama Kelsey Monroe, lo escribió el 27 de junio del 2018. O sea que para el 2020 ya este sistema tenía que estar implementado en China. Un gobierno que monitorea a más de 1.000 millones de personas, rastrea todos los aspectos de sus vidas. Pero eso no pasa en Costa Rica, ¿no? ¿O usted cree que no? Hermano, alguien en algún lugar, no estoy diciendo que el policía de la esquina, pero alguien en algún lugar sabe qué come usted, sabe cuántas horas pasa en internet. Es más, su propio teléfono le dice a usted cuántas horas y cuántos minutos pasó esta semana frente a la pantalla y se queja y dice: me abandonaste, duraste 1 hora y 25 menos que la semana pasada. No solo sabe cuánto, sino que le lleva el registro de cuántos minutos usted pasa pegado a la pantalla semana a semana. Sabe qué sitios web visita, sabe qué libros lee, sabe qué películas mira, sabe qué medicinas compra, sabe en qué tiendas compra, sabe cuándo usted cumple años. Conoce las caras de sus hijos porque usted cada cumpleaños los sube a Facebook como si fueran los hijos de la reina de Inglaterra, para que todo el mundo le dé me gusta. Porque la gente tiene una obsesión de dar informes que a nadie le importan. Se cae de la moto, se hace un hueco ahí en la pena, entonces le hace una foto.
Y la gente le da me gusta. ¿Qué le gusta? El hueco que tiene ahí quemado. La deja el novio. Los hombres todos son unos desgraciados iguales. Y entran así, amiga, a mí me pasó lo mismo. ¿Qué le importa? Vaya, lloren juntas. A la casa, no a Facebook. La gente sube y sube y hay máquinas recogiendo toda esta información, imágenes, lo que sea, hermano, y archivándolos. Pues lo que están diciendo aquí es que China para el año 2020 ya tenía programado rastrear a sus 1.355 millones de ciudadanos. ¿Para hacer qué? Oiga, porque después eso siguió. Dice, esto no es solo una hipótesis, el sistema ya ha impactado el mundo real. El año pasado a viajeros potenciales se les impidió comprar boletos aéreos 17 millones y medio de veces. O sea, 17 millones y medio de chinitos tenían la plata y querían volar, pero les revisaron en la computadora el puntaje social de ellos y dijeron, no, usted no puede volar. A otros, dice, se les prohibió comprar boletos de tren. ¿A cuántos? A 5 millones y medio. Según el Centro Nacional de Información de Crédito Público, publica Joe McDonald en China Banks Millions for Travel for Social Credit Offenses. Quiere decir que ya están todos los sistemas para que si el gobierno decide que usted no es digno de viajar, no viaja. Si no es digno de subirse a un tren, no se sube. Y la Biblia dice que al final de los tiempos va a haber un gobierno mundial que dice que si usted no es digno de comprar o de vender, se le va a prohibir comprar o vender, hermano. Y la gente lee estas cosas y sigue silbando como si nada estuviera pasando. ¿Qué quiero decirle con esto? Que toda la plataforma tecnológica para que se cumpla lo que la Biblia dice en Apocalipsis 13 ya está cumplida. Y si me da 10 minutos termino esto. No me lo da. Bueno, si tiene que irse, que dejó la cafetera en el fuego o algo, tranquilo. Pero déjeme terminar esto porque si no se nos alarga demasiado. Apocalipsis 13, rápidamente. Ahora de Juan, estamos en el año más o menos 95 después de Cristo. Y el apóstol Juan ve como una bestia, que es una forma de la Biblia de hablar de este gobierno o de este gobernante mundial. Y luego viene una segunda bestia que es como el falso profeta, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, ¿qué? Pues nada. Todos los moradores de la tierra tienen que adorar. Pero esto sigue. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vive. Oiga, va a haber cosa extraña. Ahora que la gente es atea y que está de moda no creer en Dios y que usted es un bobo anticuado si cree en algún tipo de espíritu o divinidad, dice que va a haber un gobierno mundial que va a hacer algo, que va a construir una imagen y va a mandar a los moradores de la tierra a que la adoren. ¿No le suena eso algo con lo que empezamos esta mañana? Algo que ocurrió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, hace 2600 años. Y tenemos el mismo problema. Antes de que esta revolución tecnológica, hace 100 años, de 100 años para atrás, ningún cristiano podía interpretar este versículo correctamente. ¿Cómo va a ser exactamente este gobierno mundial? Iba a tener el mismo problema que Nabucodonosor. ¿Cómo va a construir una estatua que todo el planeta pueda adorar y pueda verla si la gente no cabe? Si se aglomera, pues no pueden ver la estatua. Es el mismo problema tecnológico que tenía Nabucodonosor. Pero resulta que Nabucodonosor no tenía las herramientas técnicas para llevar eso a cabo. Por eso mandó a convocar solo a los gobernadores y a los funcionarios, tesoreros, no sé si me estoy explicando. Pero nuestros gobiernos y nuestra generación ahora sí tienen la capacidad tecnológica para crear una imagen o una estatua que no tiene que ser ni una estatua de oro, puede ser un holograma, puede ser inteligencia artificial, crearla, puede ser televisión. Y ahora sí existe, por eso le digo, 100 años atrás no existía la posibilidad de que todos los moradores de la tierra accedieran al mismo tiempo a una imagen para darle tributo o culto. Pero no es cualquier imagen, esta supera la de Nabucodonosor, esta no es de oro, pero lea lo que dice el versículo 15.
Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Una imagen que habla. Hace 100 años la gente se hubiera reído de eso, pero ahora desde sus chiquitos ven el conejo de la suerte. ¿Y qué es el conejo de la suerte? Si es que ven eso todavía. Es una imagen que habla. Todas las fábulas, todo lo que usted ve televisión y ve una entrevista, lo que está viendo. Mira, vi al presidente hablando. Usted no vio al presidente, vio un montón de electrones ahí que pegaban contra la pantalla de su televisor, que eso es una imagen, y oyó el audio. La televisión es simplemente una imagen hablando. Y con la inteligencia artificial o con la realidad virtual, usted puede construir una imagen de alguien y puede ponerle audio, y entonces la imagen va a hablar. No es que es un poder sobrenatural, no es que Satanás se va a meter ahí con un demonio, es que simplemente las herramientas tecnológicas ya existen y no existieron nunca antes de nosotros. Todo se va acomodando. Ya tenemos en Funcio un gobierno que se podría hablar de un gobierno mundial. Ya existen las alianzas humanas que mezclan el hierro con el barro. Ya existe la capacidad tecnológica para controlar a las personas, quién puede comprar, quién puede vender, quién se sube a un avión o quién no se sube. ¿Quién puede comprar un boleto de avión o quién no lo compra? Ya existe la capacidad de cerrar todo el planeta si quieren. Ya lo probaron hace 3 años. De decirle a usted si puede salir de la casa o no puede salir. Si puede respirar libremente en la calle o tiene que andar con un trapo que no sirve para nada porque a ellos se les ocurrió que usted tenía que ponerse. Ya existen los mecanismos de control para decidir si a usted lo vacunan con lo que quiera, aunque usted no sepa nada de qué es la vacuna, ni qué tiene, ni qué efectos secundarios, porque es mentira que hicieron ninguna prueba antes porque no había tiempo para hacerlas. Uy, pastor, ¿usted es antivacuna? No, yo no soy antivacuna. Lo que soy es anti que me obliguen a hacer cosas sin que me den ninguna explicación. Porque se supone que en una democracia hay capacidad de decidir. Pero le metemos el cuento que es el bien mayor de toda la comunidad. No, eso es porque un organismo supranacional decidió que había que cerrar todos los puertos marítimos, fluviales, todos los aeropuertos, todas las fronteras, que usted no podía salir de la casa. ¿Quién decidió eso? No sé, alguien por el que usted nunca votó y alguien por el que usted nunca va a saber ni siquiera cómo se llama. De igual manera, alguien que la gente no conoce va a decidir que usted no pueda comprar ni vender si no le da culto a una imagen o si no le presta su alianza a determinado proyecto político. Repito, hace 100 años nadie se hubiera podido imaginar esto. Hace 75 años nadie hubiera imaginado este escenario. Nosotros somos la primera generación que tiene cierta posibilidad. Les he hablado muchas veces de los 2 testigos de Apocalipsis 11 que mueren en la plaza de Jerusalén, dice, y durante 3 días y 3 noches sus cadáveres permanecen en la plaza, y dice Apocalipsis, y todos los moradores de la tierra los vieron y se alegraron. Durante 2000 años los exégetas, los intérpretes bíblicos, los pastores, los sacerdotes se rompieron el coco. ¿Cómo es eso que son 3 días que está el cadáver en Jerusalén y todos los moradores de la tierra lo van a ver? ¿Cómo harían los chinitos? ¿Cómo harían los africanos? Para tomar un barco o el burro y en 3 días no se han salido ni de las fronteras de su país, menos llegar a Jerusalén. Y si toda la gente del planeta se llega a Jerusalén, pues ahí no caben. ¿Cómo van a ver? Es pobrecito Juan, se le voló el cerebro. No, hermano, a Juan no se le voló el cerebro. Hay un Dios que controla la historia, que controla el futuro, y le reveló a su siervo, un viejito de 90 y pico de años, encerrado ya en una isla, donde el diablo quería que no predicara. Lo deportaron a la isla de Patmos. Pero aunque el diablo no lo quiera y aunque el mundo no le guste y aunque haya pruebas, la iglesia sigue caminando. Y en ese lugar el Espíritu Santo lo visitó y le dio una revelación espectacular que llamamos el libro de Apocalipsis, que nos cuenta todas estas cosas. No se puede entender el libro de Apocalipsis sin entender lo que está pasando a nivel tecnológico en el mundo y lo que está pasando a nivel político en el mundo. Por eso esto lo que requiere es que nosotros estemos más enfocados, más concentrados y menos distraídos con tanta bobería que el mundo nos ofrece, para que ignoremos qué es lo que realmente se está moviendo tras bambalinas. Amén. Anoche hablábamos de eso. Jesús decía: velad y orad, porque no se sabe ni el día ni la hora cuando el dueño de la casa volverá. Estas cosas no las digo para asustarnos, porque ese no es mi estilo, hermano.
Más bien las digo porque Jesús dijo, cuando vean que todo esto empieza a ocurrir, enderecen los hombros, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Así que hoy nuestra salvación está más cerca que el día que creímos. Hoy está más cerca que el día que le dijimos sí a Jesús, que el día que alzamos la mano, que el día que nos bautizamos. Y Dios nos ha dado el privilegio, no solo de conocer la salvación, sino de conocer su palabra. Trate de apagar un poquito más la pantalla, aunque su teléfono se queje y se resienta, y leer más la Biblia. Y verá cómo su fe va a crecer, cómo la bendición de Dios empieza a fluir a su vida, y cómo cada día delante de nuestros ojos se cumplen porciones de esta palabra bendita de Dios. Que Dios les bendiga esta mañana.